Vamos a iniciar entonces. En el módulo 3 vamos a estar viendo todo lo que es a lo que ya todos manejamos, ¿verdad? Lo que son las finanzas personales, metas financieras, presupuestos y demás, ¿verdad? Que normalmente nosotros manejamos en nuestra vida privada. Pero vamos a ver con unos detalles que de repente algunos tal vez no manejan, ¿verdad? Y también quiero que recuerden que ustedes van a tener que enseñar esto a sus participantes. Entonces, es algo que ustedes van a tener que... Acuérdense que entre nuestros participantes hay gente que no manejan absolutamente el tema de la finanza. Entonces, esto es fundamental que ustedes manejen muy bien, ¿verdad? Como para que después puedan transmitir. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas se refieren a una rama de la administración y la economía que estudia el intercambio de capital entre individuos, ¿sí? O sea, es una rama de la administración y economía que estudia el intercambio, ¿verdad?, de capital entre individuos, empresas o estados, con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Y sabemos que tienen incertidumbre y riesgos porque la parte económica sabemos que no todo está bajo control del ser humano, ¿verdad? La parte económica puede verse afectada por fenómenos climatológicos, ¿verdad? Cuando de repente hay inundaciones, hay terremotos, hay, qué sé yo, tipo tornados, cosas así, ¿verdad? Cosas que hacen que desestabilice en todo sentido la vida del ser humano, ¿verdad? Y entre ellos la vida económica, ¿verdad? O sea, también hay otros factores, no solamente en la parte climatológica, factores, era el famoso el tema de la bolsa de valores y todo eso, que hace que justamente haya, ¿cómo se dice? Estos temas que el ser humano no pueda controlar, ¿verdad? Entonces, por eso habla de incertidumbre y riesgos que muchas veces estas actividades tienen que aprender, o sea, dentro, que hay dentro de estas actividades, ¿verdad? Los riesgos que hay dentro de estas actividades, dentro del mundo de las finanzas, ¿verdad? O sea, no todo es seguro, así como, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la famosa, hace unos años, ¿verdad? Cuando cayeron los bancos uno tras otro, ¿se acuerdan? Entonces, todo el mundo, mucha gente tenía su dinero en los bancos, ¿verdad? Y perdieron por culpa de esas caídas. Bueno, entonces, justamente, todo en el mundo de las finanzas no hay nada asegurado, ¿verdad? Hay incertidumbre, lastimosamente, ¿verdad? En la Argentina, cuando pasó el tema ¿cómo se dice? ¿Cómo es que le decían ese? No se me viene el nombre que usaban allá. Cuando hubo la caída también de muchos bancos y el corralito, ahí está, no se me venía la palabra, cuando hubo el corralito, ¿verdad? Hubo muchas caídas, esa la parte, es cuando realmente Argentina se vino abajo económicamente. Pues bien, nadie pudo prever eso, ¿verdad? El mundo de las finanzas, la economía es totalmente incierto, ¿verdad? Entonces, por eso habla aquí de incertidumbre y riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las finanzas? ¿Verdad? Las finanzas se refieren al intercambio de capital entre individuos, empresas o estados con la incertidumbre y el riesgo que esto conlleva, ¿verdad? Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. O sea, las finanzas, como dice aquí, estudia la obtención del capital, ¿sí? O sea, cómo podemos obtener el capital para luego invertir, ¿verdad? Normalmente, el tema cuando hablamos de obtención de capital para invertir, normalmente se habla del cuando hay relacionamiento con los bancos, ¿verdad? Que los bancos hacen los préstamos para las inversiones iniciales y todo eso, ¿verdad? Y de las decisiones de inversión de los ahorradores, ¿sí? Los emprendedores utilizan mucho este sistema de obtener préstamos para invertir en su negocio, ¿verdad? Pero después justamente vamos a ver que muchas veces eso no es tan recomendable, ¿verdad? Si se puede, hay que evitar hacer los préstamos, ¿verdad? Al hablar de metas financieras nos referimos al objetivo que se quiere lograr en un tiempo determinado. Entonces, obviamente que cuando hablamos
del mundo de las finanzas, tenemos que hablar de lo que son las metas financieras, de lo que son los presupuestos, ¿sí? De lo que son, de lo que es el plan de ahorro, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la meta financiera. Entonces, las metas financieras se refieren a los objetivos que se quieren lograr en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, las metas financieras son objetivos que queremos lograr en un tiempo determinado, empleando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos laborales y económicos de manera habitual y consciente. Aquí le falta una C a la palabra consciente. Bueno, ¿qué tipeo esto? Hay que darle un estirón de oreja. Bueno, entonces, la meta financiera entonces se refiere a los objetivos que queremos nosotros conseguir, ¿verdad? En un periodo determinado de tiempo, pero haciendo una inversión de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, vamos a ver un gráfico de metas financieras, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que enseñarle a sus participantes, cómo elaborar su meta financiera, ¿sí? En este gráfico, por ejemplo, que nos va a ayudar mucho, es bastante didáctico, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho a nosotros, ¿sí? Poder enseñarle a nuestros participantes el día de mañana cómo tienen que manejarse, ¿verdad? Bueno, en este gráfico hay como 3 columnas, ¿sí? 3 secciones vendría a ser, ¿verdad? En el primero está donde figura nuestra situación actual, ¿sí? Es donde nosotros estamos actualmente, cuando tenemos nuestra meta financiera, ¿verdad? Luego, el camino y los pasos que tenemos que dar hacia nuestras metas. ¿Se dan cuenta? Sí. Las metas son estas copitas, ¿verdad? Esta es nuestra situación actual. Las metas son esta copita. Y esto que está en el medio son los pasos que tenemos que dar nosotros para llegar hasta nuestras metas, ¿sí? De nuestra situación actual hasta nuestra meta. ¿Se dan cuenta? En las metas, ¿qué es lo que se coloca? La situación futura. Esta es la situación presente, esta es la situación futura, ¿verdad? Y en este hay como 3 sectores otra vez, 4 sectores, ¿se dan cuenta? Están las metas personales, están las metas familiares, las metas productivas y las metas comunitarias. ¿Se dan cuenta? Las metas personales, sí, las metas personales se refieren, por ejemplo, a lo que vos querés conseguir contigo mismo. ¿Qué sé yo? Querés, por ejemplo, nosotros los tutores queremos hacer unos masterados, queremos hacer un doctorado o cosas así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de 2 años yo voy a reunir el dinero necesario para seguir mi masterado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son las metas personales, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice situación actual, mis recursos, que son los pasos que vamos a dar, y acciones para llegar a la meta. Entonces, en mis recursos colocas aquellos ingresos con los cuales vos ya contás actualmente, ¿sí? Pueden ser tus ingresos fijos, pueden ser ingresos extras, en esos ingresos extras puedes colocar, qué sé yo, si tenés algún negocio en forma paralela o te dedicas a la venta de algo en forma paralela. O sea, todo, acá puedes poner ingresos fijos, ingresos extras, ¿sí? O de repente tenés algún inmueble que vos estás cobrando alquiler, ¿verdad? Podés detallar y poner aquí alquiler de inmueble o directamente pones ingreso extra y pones el monto, ¿verdad? Luego las acciones para llegar a la meta, ¿sí? Acciones para llegar a la meta. Aquellos pasos que vos vas a dar para llegar a tu meta, ¿sí? Aparte de tus ingresos fijos, ¿sí? Tenés que tener unas acciones. Por ejemplo, puede ser reducir mis costos, ¿verdad? Reducir costos innecesarios o hacer, por ejemplo, esfuerzos extraordinarios, como por ejemplo, qué sé yo, o sea, renunciar a tus vacaciones o cosas así. Entonces, colocas aquí en acciones para llegar a la meta. O por ejemplo, decir, voy a habilitar, voy a dedicarme a buscar ¿cómo se dice? Otras fuentes de ingresos, ¿verdad? Entonces, acá vas colocando todo lo que vos vas a hacer. Aquí está, con los ingresos que contás, más todo lo que vos vas a hacer, ¿verdad? Todo lo que vos proyectás hacer, ¿sí? Para llegar a tu meta. Como dije acá, por ejemplo, reducir ingresos, renunciar a no salir de vacaciones este año para evitar gastos, buscar otras fuentes de ingresos,
¿verdad? Ese tipo de cosas colocas en este lugar. Y acá, justamente, en tus metas personales, vos tenés que colocar aquí lo que vos querés hacer, ¿verdad? El plazo en el que vos querés hacer y el monto que va a salir tu meta financiera. Entonces, por ejemplo, como les dije acá, meta personal puede ser realizar un masterado, ¿verdad? Dentro de 2 años, el plazo de 2 años. Entonces acá pones el monto total que sale tu masterado, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros hacemos nuestra meta financiera. Estamos elaborando nuestra meta financiera, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? El dinero con lo cual contamos, el ingreso, las acciones que vamos a realizar para alcanzar nuestra meta y acá nuestra meta, bien especificada, ¿sí? Entonces, después vamos a ver justamente cuando hacemos en el plan de ahorro, justamente en el plan de ahorro está muy ligado a lo que son las metas financieras. Obviamente, el plan de ahorro es un elemento de las metas financieras, justamente porque nos dicen exactamente cuánto nosotros debemos ahorrar, ¿verdad? Mes a mes para llegar a nuestra meta, ¿verdad? Aquí en nuestras metas financieras nos detallan exactamente el monto, nada más, el monto global. Y con el plan de ahorro, ya vos con el plan de ahorro lo que haces es determinar exactamente cuánto vos vas a ahorrar mes a mes para alcanzar tu meta financiera. ¿Ven? Bueno, así se repite para todas las secciones. Las metas familiares pueden ser, por ejemplo, la meta familiar puede ser, por ejemplo, adquirir una casa propia o comprar un vehículo. El plazo puede ser en 2 años también, ¿verdad? El guaraní es cuánto va a salir tu vehículo, ¿verdad? Aquí justamente qué recursos tenés y qué vas a hacer para conseguir ese vehículo, ¿verdad? La misma cosa acá, por ejemplo, meta productiva. La meta productiva viene a ser justamente de tu emprendimiento o de lo que vos haces, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos, por ejemplo, si vas a hacer algún emprendimiento futuro, el plazo en el tiempo en que vas a abrir tu emprendimiento y cuánto más o menos va a costar la inversión inicial de tu emprendimiento. Para la misma cosa. Para las metas comunitarias lo mismo. De repente, si vos querés hacer alguna ayuda, por ejemplo, querés, qué sé yo, construir algo para algunas personas de escasos recursos de tu barrio o cosas así, o alguna ayuda que quieras hacer, la misma cosa, metas comunitarias, como su nombre lo dice acá. Muy bien, y así es como se hace las metas financieras, cómo se elabora una meta financiera, ¿sí? Muy bien, entonces recordemos el concepto de metas financieras. Metas financieras son los objetivos que pretendemos alcanzar en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Utilizando nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Nuestro tiempo, esfuerzo y dinero, obviamente, ¿verdad? Un ratito nos estamos quedando sin tiempo. Muy bien. En 7 minutos nos desconectamos. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son los presupuestos. Todos estos temas que estamos hablando están íntimamente relacionados, o sea, uno tras otro, ¿sí? Obviamente, para poder elaborar nuestras metas financieras, tenemos que elaborar nuestro presupuesto, ¿verdad? Tenemos que ver todos nuestros ingresos, nuestros gastos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el presupuesto? Es el registro de los ingresos y gastos dentro del periodo de tiempo que puede ser semanal, quincenal o mensual. Ayuda a controlar los gastos, conocer las posibilidades de ahorro y tomar decisiones sobre invertir o tomar un crédito. Justamente, el presupuesto nos puede servir no solamente para invertir o tomar crédito, sino también, como dije hace rato, ¿verdad? Para poder alcanzar nuestras metas financieras, ¿verdad? Si nos pusimos alguna meta con el presupuesto es nuestro mejor elemento para elaborar nuestra meta financiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los presupuestos? El presupuesto es el registro de ingresos y egresos dentro de un periodo de tiempo que puede ser semanal, quincenal o mensual, ¿verdad? ¿Para qué nos ayuda el presupuesto? Para controlar nuestros gastos, conocer todas nuestras posibilidades de ahorro, tomar las decisiones sobre invertir o tomar un crédito. Muy bien. ¿A qué se refieren los ingresos y a qué se refieren los gastos? ¿Qué son los ingresos? Los ingresos se refieren, o sea, son las entradas de dinero a cambio de trabajo. Esos son los ingresos. Entonces, las entradas de dinero a cambio de trabajo, producción,
y o ventas de productos o servicios, incluyendo las remesas, que son las remesas, dinero que nos envían familiares que viven en otra ciudad u otro país, ¿sí? Entonces, los ingresos son todas las entradas de dinero a cambio de trabajo, producción y o ventas de productos o servicios, incluyendo las remesas. ¿Qué son los egresos? Justamente todo lo contrario a los ingresos. Son todos los pagos por servicios, productos o compromisos financieros asumidos por la persona o la familia. Es destinar dinero para conseguir bienes o servicios. Esos son los egresos. Todas las salidas de dinero, en pocas palabras, ¿verdad? O por pagos de servicios, productos o compromisos financieros asumidos por la persona o la familia. Muy bien. Modelo de presupuesto. ¿Cómo se elabora un presupuesto? Acuérdense que todos nosotros tenemos que, ustedes como instructores, en algún momento van a tener que enseñarle a sus participantes cómo elaborar su presupuesto. Es bien sencillito. El presupuesto se hace como si fuera en dos columnas o una T. ¿Se dan cuenta? Es como una T, ¿sí? Por un lado se ponen los ingresos, por otro lado se ponen los egresos. En la parte de los ingresos, ¿sí? Se colocan todos los ingresos acá. Ingresos fijos, ingresos extras. Se puede detallar, como dijimos hace rato, en las metas financieras también. Se puede detallar, si vos querés detallar en qué consisten esos ingresos extras, podés hacerlo, ¿sí? Acá arriba se pone el periodo de tiempo. Supongamos que tu presupuesto es, qué sé yo, mensual. Entonces pone acá, periodo de tiempo mensual, ¿sí? Y aquí vas colocando luego, en la otra columna de los gastos, se detallan todos los gastos. Por un lado están los gastos necesarios, los gastos obligatorios, los gustos, gastos inesperados, los gastos del negocio, ¿sí? Los gastos necesarios son los que sí o sí tenemos que tener mes a mes, ¿sí? Y que requieren, que son sumamente, ¿cómo se dice?, importantes para nuestra subsistencia. Alimentación, vestimenta, ¿verdad? Vivienda, ¿sí? Acá también se puede colocar electricidad, agua, ¿verdad? Gas, gasto de cualquier tipo de gastos que vos necesites para tu subsistencia. En los gastos obligatorios pueden ir, por ejemplo, el pago de los impuestos, ¿verdad? El pago de nuestro IPS, que siempre tenemos también, ¿verdad? Pago de algún seguro. O sea, en realidad, obligatorio, el seguro no es obligatorio, pero IPS, por ejemplo, si estás trabajando, sí, y los impuestos, por ejemplo, esos son obligatorios. Impuestos y tasas municipales o impuestos profesionales, esos son los gastos obligatorios. Los gustos, todo lo que sea la salida, las recreaciones, las vacaciones, entran en gusto. Gastos inesperados pueden ser gastos de farmacia, ¿verdad? Gastos de arreglo de vehículo, esos son los gastos inesperados. O gastos de emergencia, internación, ¿verdad? O lo que sea. Y ojalá que nunca tengamos, ¿verdad? Y después están los gastos del negocio. O sea, de repente si vos, de repente, esto por ejemplo es un poco vidrioso porque cuando vos haces tu presupuesto, no es conveniente mezclar los gastos del emprendimiento o negocio con tu presupuesto personal, ¿sí? Pero si por ahí vos lo haces, entonces sí, aquí colocas los gastos del negocio, ¿sí? Entonces, luego sumas todo el total del ingreso menos y después todo el total de los egresos. Y aquí vas a tener, ¿verdad? Ingresos menos egresos, vas a tener lo que te sobra mensualmente. Y después justamente vamos a ver, después, cuando hagamos nuestro cálculo de capacidad de pago, justamente se hace en base a este presupuesto, ¿verdad? Ingresos menos egresos por el 50% y es eso lo que realmente es tu capacidad de pago. O sea, el saldo que te sobra de esto, vas a hacer el 50% y ese 50% es tu capacidad de pago. Para si por ejemplo quieres hacer algún préstamo, y esa es tu capacidad de pago para el préstamo. Lo podemos explicar mejor. Entonces, así se hace este presupuesto. El presupuesto es un documento súper sencillo donde vos asentás toditos tus ingresos y tus egresos, ¿sí? Para poder tener un mejor control de tus gastos. Vamos a continuar con la clase. Entonces, de esta manera se redacta un presupuesto, ¿sí? Se hace en una hojita
Se puede hacer a mano, se puede hacer a computadora tranquilamente, ¿sí? Donde vamos nosotros colocando todos nuestros ingresos y nuestros egresos, ¿sí? Entonces, esto es un presupuesto, este es un presupuesto personal, ¿eh? Este no es el presupuesto que normalmente se utilizan las empresas, ¿verdad? Obviamente, eso estamos hablando del presupuesto, un presupuesto que podamos enseñarle a nuestros participantes para que ellos puedan manejar tener un control de verdad del manejo de su dinero, ¿verdad? Justamente los emprendedores tienen que manejar este presupuesto básico para poder justamente, este mismo presupuesto se puede ajustar para el presupuesto de su emprendimiento, ¿verdad? Que es un presupuesto súper sencillo y fácil de elaborar. Obviamente, está no está de más aclarar que todo lo que estamos dando aquí son cosas que nosotros podamos enseñar a nuestros participantes, ¿verdad? Justamente después el siguiente módulo vamos a estar dando sobre el tema de los costos también, ¿verdad? Los costos, tampoco vamos a dar los costos complicados que manejan los contadores, ¿verdad? Justamente porque son costos que tenemos que enseñarles a manejar a nuestros participantes que puedan emprender en algún momento de su vida, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a entrar en lo que es el ahorro, ¿verdad? Ahora, primero vimos las metas financieras, luego vimos cómo elaborar un presupuesto sencillo. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Lo que es el ahorro, para después entrar a ver lo que es el plan de ahorro, ¿verdad? Cómo se elabora un plan de ahorro. Entonces, ¿qué es el ahorro? ¿Verdad? Se refiere a guardar el dinero a fin de utilizarlo en un futuro. Eso es el ahorro. Guardar el dinero ahora, ¿verdad? A fin de utilizarlo en el futuro. Es una decisión consciente, nuevamente falta la C, sobre el uso de los ingresos. Entonces, también eso es el ahorro. Es una decisión consciente sobre el uso de los ingresos, ¿sí? Todas las personas, independientemente al monto de nuestros ingresos, podemos ahorrar. O sea, eso de que uno dice no me queda, no me sobra dinero, ¿verdad? Sí suele pasar, obviamente, porque todo está muy caro, todo, ¿verdad? Obviamente, pero si nos proponemos siempre podemos ahorrar, aunque sea, ¿verdad? Con 1000 guaraníes por día, por ejemplo, si ahorramos, ¿sí? 1000 guaraníes, si nos proponemos ese hábito, les puedo asegurar que sí vamos a poder ahorrar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de ahorros? Los tipos de ahorros son ahorro formal e informal. El formal, sí, son los que normalmente se depositan en los bancos, las financieras, las cooperativas, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas del ahorro formal? Que es más seguro, genera intereses a favor, ¿verdad? Y que tiene el resguardo del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? En caso, por ejemplo, de que haya algún problema con el tiempo, ¿verdad? El banco, justamente el banco, el Banco Central del Paraguay, después de hacerse todos los análisis, los estudios previos, todas las verificaciones, sí, corresponde el Banco Central te paga lo que te tiene que pagar, ¿verdad? Sí, por ahí alguno de los bancos, qué sé yo, cayó o te falló o hubo un problema con alguno de los bancos, ¿verdad? Para eso está el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Y luego está la parte del ahorro informal. Y el ahorro informal es el que nosotros justamente solemos tener en nuestras casas, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos abrir una cuenta en ningún lado, entonces tenemos nuestra casa fuerte, algunos tienen lugares estratégicos de la casa, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá era una persona que se dedicó toda la vida, ya dejó su profesión para ser ama de casa, para dedicarse a nosotros, ¿verdad? A mis hermanos y a mí, ¿verdad? Tuvo que renunciar porque éramos así, no numerosos, éramos cinco, después de 12 años vino la sexta, entonces ya tuvo que dejar su profesión como para concentrarse con nosotros, ¿verdad? Pero al final mi mamá tenía más dinero que mi papá, me dice que mi mamá andaba ahorrando, ¿verdad? Después de muchos años nosotros nos enteramos del secreto de mi mamá, ¿verdad? Eso que ella ahorraba en sus planteras, a eso que tenían, como ella les encantaban las planteras, ¿verdad? Las plantas, todo lo que sea las plantas, la jardinería, ella le encantaba muchísimo. Tenía un montón de planteras, pero había sido que una era estratégica en la casa, había sido, ¿verdad?
Nosotros no sabíamos que era una plantera que no tenía una planta real, y así nosotros no sabíamos tampoco, ¿verdad? Y ahí dentro de esa plantera había sido su dinero, ¿verdad? Estaba la mejor manera de ahorrar informalmente, ¿verdad? Y al final tenía más dinero que todos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues esa es la forma de ahorrar informalmente. Cuando tenemos el dinero con nosotros, ¿cuál es la ventaja del dinero, del ahorro informal? Es que es más cercano, es más accesible, ¿verdad? Y que tiene obviamente disponibilidad inmediata. O sea, supongamos vos estás ahorrando y de repente tenés un gasto extra, qué sé yo, un gasto se rompió algo en tu vehículo o chocaste, tienes que mandar a hacer algún arreglo y no tenés otro ingreso que te esté sobrando, entonces te vas y puedes tocar tu ahorrito que tenés en tu casa, ¿verdad? También el que está en el banco puedes tocar, solamente que de repente si por ahí justo metiste a plazo a 180 días, no podés tocar antes de los 180 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente toma la decisión de hacerlo a plazo y cuenta combinada, ¿verdad? O sea, a plazo y ponen a la vista una parte como para que puedan tener acceso cuando necesiten, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las ventajas del ahorro informal, que es cercano, accesible y que tiene disponibilidad inmediata. Muy bien. Ahora vamos a empezar a ver lo que es el ahorro y el crédito, ¿verdad? Existen otras ventajas para el ahorro, ¿cuáles son? A ver un poquitito, les hago estas preguntas a ustedes. Y habilitar el micrófono y quiero escuchar algunas sugerencias de otras ventajas que puedan tener el ahorro. A ver si a ustedes se les ocurre un poquitito. Les habilité el micrófono. ¿Existen otras ventajas para el ahorro y cuáles son? Les habilité el micrófono a ver si ustedes me pueden responder. Aparte de que nos puedan servir para cualquier gasto extra que podamos tener o hacer otra inversión, o de repente surge algún gasto que tu hijo quiera hacer, que tus hijos quieran hacer. ¿Qué otras ventajas nos da el ahorro? Aparte de poder invertir, ¿qué otras ventajas hay con el ahorro? Seguridad emocional también, profe. Vos estás segura de que si tenés un imprevisto, tenés en qué respaldarte económicamente. Excelente, excelente. Te da una seguridad emocional, totalmente de acuerdo, porque ustedes saben que los seres humanos, cuando vivimos apretados, ajustados, eso influye hasta nuestro estado de ánimo. Es como un círculo vicioso, ¿verdad? Si vivimos al día apretados, sin poder ahorrar, ¿sí? Sin poder tener un dinero que nos respalde, ¿sí? Vivimos nerviosos, vivimos, ¿cómo se dice?, preocupados, y eso mismo hace que baje nuestro ánimo hace que nosotros seamos menos productivos y que entremos en una espiral así totalmente negativa, ¿verdad? Lastimosamente. En cambio, cuando tenemos una seguridad, tenemos nuestro dinerito y tenemos nuestro ahorro aparte, sabemos, como dijo aquí la compañera, ¿verdad? Que emocionalmente, ¿verdad? Estamos tranquilos, estamos más tranquilos, un poquito más relajados. Sabemos que de repente si tenemos algún imprevisto, sabemos que contamos con ese dinerito que podemos tocar en cualquier momento, ¿sí? Eso es excelente tu aporte, tu nombre, porque no estoy viendo en la pantalla el panel, tu nombre. Pablo Escurra. Gracias, Pabla, por tu aporte. Excelente. ¿A alguien más se le ocurre alguna ventaja del ahorro? Aparte de las que ya conocemos normalmente. Creo que, profe, también es una oportunidad para aprovechar algún tipo de oferta también. Al tener ahí, podemos tener, por decirlo así, una posibilidad de aprovechar eso. Excelente, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Feliciano, profe.
José Feliciano, excelente tu aporte, José. Excelente, totalmente de acuerdo. Sí, exactamente. Cuando sabemos que en la vida del ser humano, de repente, hay cosas, ¿verdad? Que de repente no necesitamos, ¿verdad? Pero que podemos llegar a necesitar. O que estamos necesitando y no lo podemos adquirir porque está muy elevado el costo, ¿verdad? Y justo nosotros tenemos nuestro dinerito ahorradito, ¿sí? Y justo hay una oferta así de la nada, porque tal vez qué sé yo, el negocio se está cerrando, hace una liquidación, algunos hacen del 50 hasta del 80, del 70, 80%, y no vas a volver a conseguir una oportunidad así. Es un buen momento para ir a adquirir eso que vos estabas necesitando y en su momento por el costo normal no estabas pudiendo adquirir. Y entonces vale la pena utilizar tus ahorritos en eso, ¿sí? Si necesitas realmente. Y si no necesitas y vos decís que podés necesitar tal vez, ¿sí? Ahí ya va a entrar, vas a tener que poner en tu balanza si arriesgas tu ahorrito, ¿sí? O directamente decís no. Y aunque llegue a necesitar ya mañana, bueno, me los aguanto, entonces sigo nomás ahorrando. Entonces, hacer una decisión de vos. Pero si necesitas realmente y nunca lo pudiste adquirir, no tenés nada que pensar. Tocas tu ahorrito y aprovechas esa oportunidad, porque si no, porque las oportunidades así normalmente no ocurren. Entonces, para ese tipo de cosas sí vale la pena tocar el ahorro que tenemos. Muchas gracias, José, por tu aporte. Excelente el aporte de los compañeros. Muy bien. Pasamos entonces ahora a ver lo que es el plan de ahorro. Voy a silenciar nuevamente el micrófono. ¿Saben por qué yo siempre silencio el micrófono? Porque en otros cursos, justamente yo dejaba abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna o ayudar con aportar para la clase, ¿verdad? Pero estando acá en plena sesión, yo no escuchaba el ruido de nadie, ¿sí? Pero en la grabación, cuando yo escuchaba, se escuchaba, había micrófonos abiertos, había gente que hablaba, había gente que estaba en medio de sus, ¿cómo se dice? Actividades diarias, entonces, y se escuchaba todo en la grabación, pero acá mientras uno está, yo, por ejemplo, no les escucho a ustedes. Si ustedes, por ejemplo, en este momento se ponen a hablar entre ustedes por ahí, no les escucho a ustedes, ¿sí? Pero en la grabación se escucha todito. Entonces, por eso lastimosamente tengo que silenciar los micrófonos cuando estoy dando la presentación. Entonces, ahora, después de los aportes, valiosos aportes de los compañeros, voy a volver a silenciar los micrófonos. Muy bien. Está. Continuamos entonces ahora con lo que es el plan de ahorro. ¿Qué es el plan de ahorro? Es cuando una persona se propone a alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente, ahí ya le pusieron la S, decide conscientemente organizarse para guardar de forma constante hasta llegar a la meta. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que el plan de ahorro es un elemento de la meta financiera y que están íntimamente relacionados? Pues bien, justamente esa es la diferencia entre un ahorro y un plan de ahorro. El ahorro es cuando vos guardás el dinero, ¿sí? Para utilizarlo en el futuro, ¿sí? De alguna manera. Si quieres vas a invertir, si quieres vas a comprar algo que de repente te nació comprar. O sea, no tiene un destino fijo, ¿verdad? Desde el momento que vos decidís ahorrar. Simplemente es, voy a apartar una parte de mi salario todos los meses y voy a guardar. Nada más. Eso es el ahorro. Ahora, cuando hay un plan de ahorro, ya es porque ya hay un objetivo determinado. Con el ahorro no hay un objetivo determinado, en el plan de ahorro sí hay un objetivo determinado, ¿verdad? Entonces, el plan de ahorro es cuando ya una persona se propone a alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente organizarse para guardar de forma constante hasta llegar a la meta, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, es cuando una persona se propone alcanzar una meta financiera. En pocas palabras,
Hablando mal y pronto, eso es el plan de ahorro, ¿sí? Muy bien. Y este es nuestro grafiquito para hacer el plan de ahorro, ¿sí? Consta de 5 partes, ¿sí? La primera es donde vos tenés que poner tu meta. Tienes que hacer tu meta financiera también, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vos pretendés alcanzar, ¿sí? Con esto. O sea, por ejemplo, el objetivo de tu plan de ahorro. Acá colocas, por ejemplo, qué sé yo, adquirir un vehículo. Bueno, acá, adquirir un vehículo, ¿sí? Acá vas a colocar el tiempo. O sea, en cuánto tiempo, ¿verdad? Te va a llevar a ahorrar lo que vas a ahorrar, ¿verdad? Para adquirir tu meta, ¿sí? Acá podemos poner, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años, como dice aquí, ¿verdad? Justamente la meta es a corto o largo plazo. Vos especificás el tiempo. Luego acá pones cuánto vale alcanzar esto. O sea, cuánto vale tu meta. Por ejemplo, comprar un vehículo, si un vehículo usado, qué sé yo, 30 millones. Bueno, acá 30 millones. Si un vehículo 0 kilómetros, bueno, acá 50, 60 millones. Pone 60 millones acá, ¿verdad? Luego el cuarto paso es los recursos. O sea, aquellos ingresos con los cuales vos contás, ¿verdad? Tus ingresos fijos y tus extras, ¿sí? Tus extras, ¿sí? Inclusive acá puedes poner las posibilidades de dinero que puedas tener. Pero yo siempre recomiendo que el plan de ahorro sea sobre algo fijo, no sobre algo que vos, eh, que vos crees que vas a tener, ¿verdad? Entonces acá inclusive tus ingresos fijos tenés que tener. ¿Por qué? Porque sobre los ingresos fijos vos podés tocar, inclusive sobre tus extras. Por ejemplo, si tu extra es dependiendo de qué tipo de extra, entonces colocas acá, ¿verdad? Por ejemplo, si tu extra es, por ejemplo, cobro de alquiler, ¿verdad? De locales, si tienes, por ejemplo, uno o dos inmuebles más y cobras alquiler, entonces sí puedes poner porque eso es prácticamente fijo, ¿verdad? Es fijo, a menos que de repente tu casa quede desocupada, lo que no suele suceder cuando vos tenés muchos alquileres. Cuando vos tenés alquiler, por lo general las casas siempre están ocupadas, ¿verdad? Entonces, colocas tu ingreso fijo, que es el dinero que vos ganas por tu trabajo, ¿verdad? Por el trabajo que haces. Y el otro, el ingreso extra, por ejemplo, acá colocas ingreso extra, cobro de alquiler. Pero si, por ejemplo, tus ingresos extras dependen de ventas, por ejemplo, ahí sí yo no recomendaría, ¿verdad? Colocar aquí, ¿por qué? Porque las ventas son inciertas. En un mes puedes vender más, en otro mes puedes vender menos, ¿verdad? A menos que si esas ventas vos decís, no, yo aseguro que voy a vender aunque sea 2 por mes, 2 productos por mes, entonces sí coloca aquí, si vos sabés que vas a vender eso. ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí? Porque si no, si vos no llegas a reunir el ingreso que colocaste aquí, ¿verdad? Ahí se va a desfasar tu plan de ahorro, ¿sí? Ahí se te va a hacer un poquito de problema cuando vos, porque esto es como un presupuesto, ¿verdad? Pero llevado al campo del ahorro, ¿verdad? Entonces eso variaría todos tus montos. Y el quinto paso vendría a ser el ahorro, ¿verdad? Si vos vas a ahorrar en forma diaria, en forma mensual, o en forma semanal o forma mensual, ¿verdad? Entonces, aquí vos vas a colocar y vas a poner un detalle. Y que dicho sea de paso, este plan de ahorro tiene que ser súper disciplinado, ¿verdad? Habitual, no salir de ese plan que vos especificaste, ¿verdad? Porque si no, no vas a poder cumplir con la meta que vos, en el plazo que vos te pusiste, ¿verdad? Entonces, si vos decís, voy a ahorrar, qué sé yo, 500.000 guaraníes mensualmente, pones acá, mensualmente 500.000, ¿verdad? Entonces haces tu cálculo, ¿verdad? Te tiene que dar exactamente en 2 años, supongamos, el costo de tu meta financiera, ¿sí? Entonces, sí o sí, tenés que hacerte de disciplina y de hábito todos los meses guardar ese 500.000 para poder llegar en el plazo que te pusiste, ¿sí? En el plazo o tiempo que te pusiste a tu meta financiera, a tu meta, ¿verdad? Y esto es el plan de ahorro, ¿verdad? Entonces, es especificar una parte de tus ingresos para alcanzar
tu meta financiera. Eso es, en pocas palabras, entonces, el plan de ahorro. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el crédito. ¿Qué es el crédito? El crédito se refiere a obtención de dinero o bienes en el presente, ya sea de instituciones financieras o de particulares, el cual debemos pagar en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el crédito? Obtener el dinero. Puede ser de entes o instituciones financieras o pueden ser de particulares, lo cual no recomiendo, ¿verdad? Porque los particulares normalmente son usureros, ¿verdad? Y siempre, cuando vos te metes con usureros, ya entras en una cadena de la cual nunca por lo general, nunca se suele salir, ¿verdad? ¿Por qué? Por los altos y elevados intereses que colocan, ¿verdad? Por sus préstamos. Entonces, no recomiendo la obtención de dinero a través de particulares. Bueno, entonces, hasta ahora dimos todo lo que son las metas financieras, presupuestos, vimos el ahorro, el plan de ahorro. Ahora vamos a entrar dentro de otro campo que también manejan los emprendedores normalmente, que es el crédito, ¿verdad? Entonces dijimos que el crédito se refiere a la obtención de dinero o bienes en el presente, ya sea de instituciones financieras o de particulares, para pagar luego en el futuro, ¿sí? Dentro de lo que es el concepto de crédito hay dos figuras, ¿verdad? El deudor y el acreedor. ¿Quién es el deudor? Es la persona que toma o adquiere un crédito o préstamo. La persona que está haciendo el préstamo, en pocas palabras. ¿Qué es el acreedor? Es la persona que otorga, ¿verdad? Quien otorga el crédito o el préstamo. Es la persona que está dando el dinero, en otras palabras, ¿sí? Ahora vamos a entrar en lo que es la capacidad de pago. Como le dije hace rato, ya más o menos le toqué, dije, vamos a explicar bien después. ¿A qué se refiere la capacidad de pago? Se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con un compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que se desea tomar, ¿sí? Entonces, ¿qué es la capacidad de pago? Se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con un compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que se desea tomar. Es decir, hasta cuánto puede endeudarse una persona. Si se supera ese monto, se tiene un sobreendeudamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es la capacidad de pago en pocas palabras? ¿Verdad? Es, como dice aquí, es la capacidad que tiene una persona, ¿verdad? Para endeudarse. ¿Hasta dónde se puede endeudar, en pocas palabras? ¿Qué significa eso? Hasta dónde una persona puede endeudarse, ¿sí? Para cumplir con sus compromisos financieros. Muy bien. Vamos a ver el calculito para hacer nuestra capacidad de pago. Por eso les dije hace rato, con el presupuesto podemos hacer nuestra capacidad de pago. Bueno, ese total de ingresos y ese total de egresos nos sirve para hacer nuestro cálculo de capacidad de pago. Entonces, total de ingresos, supongamos 2,5 millones. Total de egresos, 2,250,000. Y esto es el saldo, 250,000. Y el 50% de esto acá, ¿se dan cuenta? El 50% calculamos, es 125,000. Esa es nuestra capacidad de pago. O sea, del saldo de nuestros ingresos y egresos, calculamos el 50% y ese 50% que nos queda, ese 50% es nuestra capacidad de pago. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros hacemos un préstamo, tenemos 125,000 guaraníes para pagar todos los meses. Si nuestro préstamo nos va a endeudar por un monto de 200,000 mensual, ya estamos sobreendeudados. Eso significa que ya pasamos nuestra capacidad de pago. ¿Ven? Entonces, este es el cálculo que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un préstamo, chicos, ¿sí? Tenemos que, justamente para evitar sobreendeudarnos, tenemos que siempre tener el control de nuestros ingresos, el control de nuestros egresos. Y del saldo de eso, ¿sí? El saldo de nuestro ingreso y egresos, el 50%, esa es nuestra capacidad de pago. Si pasa nuestra cuota del préstamo
esa capacidad de pago, ya nos estamos sobreendeudando y eso es peligroso. Muy bien. Antes de tomar una deuda, siempre es importante calcular la capacidad de pago. Eso es categórico, ¿sí? Debemos ser conscientes de la deuda que vamos a tomar y ser responsables en el pago. ¿A fin de qué? A fin de evitar atrasos, pago de intereses por mora y malos historiales crediticios. Justamente, cuando entramos en el tema de lo que son los compromisos financieros, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que ser disciplinados y responsables. ¿Por qué? Porque después entramos, si nosotros no pagamos una cuota o 2 cuotas, entramos, ¿sí? Entramos en el nivel, ¿sí? Entramos en esa espiral de intereses moratorios y demás, que nos van cargando cada vez más, ¿sí? Nos van cargando cada vez más y cada vez imposibilita más nuestra salida de la esclavitud financiera, ¿sí? Y justamente esto también trae consigo, ¿verdad? Los malos historiales crediticios, ¿sí? Nos traen problemas, ¿verdad? Problemas, muchas veces nos traen problemas judiciales, justamente también. Y todo eso, para evitar todo eso, tenemos que pensar bien antes de tomar una deuda. Y cuando lo decidimos conscientemente, muy bien. Entonces, estábamos hablando de lo que es el crédito, ¿verdad? Vimos los conceptos de los elementos que conforman el crédito también, el deudor, acreedor, que es el deudor, que es el acreedor. También hablamos de la capacidad de pago, vimos cómo se calcula la capacidad de pago, ¿verdad? El ingreso menos egresos y de lo que sobra, el del saldo calculamos el 50%. Eso es la capacidad de pago que tiene una persona, ¿verdad? También dijimos que tenemos que ser conscientes, ¿sí? Cuando hacemos un préstamo, que tenemos que cuidar muchísimo, ¿verdad? Tenemos que pensar bien, ¿verdad? Antes de tomar esa decisión, porque eso va a implicar un compromiso todos los meses y con el cual tenemos que cumplir sí o sí, porque si no, empezamos con los atrasos, los intereses moratorios y entramos en una espiral, ¿verdad? De la cual es muy difícil salir, ¿verdad? Muy bien. Siempre cuando hacemos un préstamo, tenemos que preguntar todos los datos referentes al préstamo. El plazo, la tasa de interés, las penalidades en casos de incumplimiento. Siempre. Porque la gente con tal de conseguir, eso también comete el error mucha gente, con tal de conseguir el crédito firman lo que sea, ni siquiera leen lo que están firmando. Pues no. Cuando ustedes hacen un préstamo, y eso también transmitan a sus participantes, tienen que leer de punta a punta hasta las letras más chiquititas que colocan en el documento que van a firmar, donde van a estampar su firma. ¿Por qué? Porque es del momento que vos firmás ese documento, estás atado a todo lo que dice en el documento, ¿sí? Por eso todo tenemos que leer, tomarnos el trabajo, aunque la persona de la institución financiera esté enfrente y te mira con mala cara, igual, porque el día de mañana no es esa persona la que va a responder por vos cuando vos tengas que pagar, ¿verdad? Por algo, por alguna cláusula que está dentro de ese documento y vos por no leer, firmaste sin leer y autorizaste a que ellos hagan lo que quieran de vos prácticamente. Entonces, tenemos que ser siempre conscientes y responsables cuando hacemos un préstamo. Tenemos que preguntar totalmente todos los datos que tengan que ver con el crédito, ¿verdad? El plazo, los intereses, ¿verdad? Cuáles son las penalidades, los intereses moratorios en caso de incumplimiento, ¿sí? Todo eso hay que justamente preguntar. Otro temita que ahora se me viene en la cabeza, cuando nosotros firmamos un pagaré, siempre, la mayoría de las veces, si ustedes se fijan, en la parte donde dice el porcentaje del interés, ¿sí? En caso de mora, siempre está vacío. No permitan eso nunca. Siempre háganle poner cuánto es el interés moratorio. Porque si vos firmas un pagaré, o no solamente un pagaré, o cuando vos estás frente a está el pagaré común, ¿verdad? Que ahí es más visible, ¿verdad? Pero cuando vos te vas a un préstamo en las casas, en las financieras, en los bancos,
y se dan cuenta de que el documento que está firmando viene como más complejo porque viene como un montón de cláusulas, ¿verdad? Al final lo que vos estás firmando es un pagaré también, ¿verdad? Entonces, donde dice el detalle de las tasas de interés, ¿sí? En todos los lugares donde haga referencia a eso, háganle poner, ¿sí? A la persona, ¿verdad? Que le está dando el crédito, cuánto es el porcentaje. ¿Por qué? Porque la mayoría firma el documento, solamente ponen cuánto es o sea, ven, se fijan en la cantidad del pagaré, ¿verdad? Lo que está escrito en letra y después ya firman. No, la parte donde dice interés también es sumamente importante que vean que esté bien completo, ¿sí? Porque siempre dejan eso, ¿verdad? En blanco y después te aplican cualquier tasa de interés moratoria y vos te vas a quejar y sabes que ya no hay, como se dice, no hay forma de revertir eso porque ya está estampada tu firma ahí, ¿sí? Y en caso de que haya algún problema judicial, ¿verdad? Algún embargo ejecutivo o alguna pelea que tengas con esa financiera o banco que después, o ese particular a quien le firmaste el pagaré, ¿verdad? Justamente ellos lo que hacen es justamente presentar el pagaré, pero ya con el interés que te fueron cobrando, ¿sí? Ya lleno, pero después de que vos firmas. Entonces, cuiden mucho, mucho, mucho cuando están firmando un documento, ¿sí? Y menos todavía firmen un pagaré en blanco, cosa que también hay personas que hacen con tal de conseguir un préstamo. Pues esas personas que firmaron pagaré en blanco, ¿verdad? Si tienen suerte, después no le embargan la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general siempre cuando ya te hacen firmar luego pagaré en blanco es por algo, ¿verdad? Entonces, cuidadito con caer en eso. Muy bien, es importante, no solamente ustedes, sino que le enseñen, justamente por todo lo que damos, tienen que ustedes enseñarle a sus participantes. Y hay mucha gente que cae en ese error. Entonces, cuando den esta parte, por favor, hagan hincapié en eso, ¿sí? Tenemos que educarle a la gente que aprendan a educarse financieramente, ¿sí? Que aprendan todos sus derechos y sus obligaciones cuando son usuarios financieros. Muy bien. Es importante tener un destino establecido para el crédito, no endeudarse si realmente no hay necesidad o urgencia de por medio. O sea, en síntesis, en pocas palabras, cuando vamos a hacer un préstamo, pensemos bien, ¿verdad? Si realmente hace falta, ¿sí? Y si hay un destino o una necesidad específica que tengamos, solamente, ¿sí? A eso destinemos el crédito. Obtenemos, supongamos, tenés alguna urgencia o tenés algo que vos decís que, bueno, necesitas tanto dinero para empezar el emprendimiento, pues bien, solamente para empezar el emprendimiento utilicemos, no desviemos el crédito para otras cosas, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de lo que es el crédito, justamente también hablamos de justamente entramos en lo que es el sistema financiero, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? ¿Y qué es el sistema financiero? Es lo que permite el relacionamiento entre los individuos con unidades económicas, instituciones y entidades financieras a través del intercambio de productos, instrumentos y servicios. Los sistemas financieros permiten que el dinero se movilice dentro de una economía. Y eso es el sistema, en pocas palabras, el sistema financiero. Es el sistema que permite que haya justamente, ¿verdad? El movimiento de productos, intercambio de productos, instrumentos, servicios dentro de una economía. Dentro de una economía entre individuos, entre unidades económicas, entre instituciones y entidades financieras. Eso es el sistema financiero. Y bueno, dentro de lo que es el sistema financiero, utilizamos muchos estos conceptos: el ahorro, el crédito, el seguro, el servicio. Esos son los productos y servicios financieros, que es lo que te ofrecen justamente el mercado financiero, ¿verdad? El ahorro, ¿verdad? Cuenta de ahorro, dentro de lo que es el ahorro, está, por ejemplo, la cuenta de ahorro a la vista, cuenta de ahorro a plazo, certificado de depósito de ahorro, etcétera. Todos los servicios que nos puedan ofrecer los bancos, por ejemplo. El crédito. En el crédito, dentro de lo que es el crédito, ahí entran, por ejemplo, entran también las cooperativas, bancos, financieras, cooperativas. Dentro del crédito está el consumo, crédito de consumo, crédito para la vivienda, para el microcrédito, ¿verdad?
crédito productivo o del negocio, o sea, solamente para los emprendimientos, ¿verdad? Esas son las figuras dentro de lo que es el crédito. Después también están dentro de lo que es el seguro, está el seguro de personas, seguro de vida, seguro contra accidentes, ¿verdad? Esas son las modalidades del seguro. Y para servicios, pueden ser para transferencias nacionales e internacionales o pagos de servicios, ¿verdad? Esos son los productos o servicios financieros que normalmente se manejan dentro del sistema financiero. Ahora bien, cuando somos usuarios financieros tenemos que saber nuestros deberes y nuestros derechos, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que tenemos nosotros como usuarios financieros? Tenemos derecho a recibir una buena atención por parte del personal de la institución financiera, ¿sí? Tenemos derecho a recibir información y aclaración de todas las dudas sobre los productos o servicios financieros que ofrecen las instituciones. O sea, aparte de que nos tienen que atender bien, ¿sí? Tienen que tener la paciencia y la tolerancia para explicarnos claramente, se verá, sobre todos los productos o servicios que están ofreciendo. ¿Sí? Y cuando vamos a hacer un préstamo, como dije hace rato, hasta que a vos no te convenzan los datos que están dentro de ese documento que vas a firmar, ellos tienen la obligación de estar contigo y explicarte evacuar todas las preguntas que vos le puedas hacer con respecto a ese crédito que vas a adquirir. Y ellos no tienen por qué perder la paciencia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ellos son los que están ofreciendo, ¿verdad? Ofreciendo el crédito. Luego tenemos derecho a recibir capacitación en la utilización de los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. Pues bien, también supongamos que nosotros no sabemos muchas veces cómo utilizar una caja de ahorro, bueno, ellos tienen la obligación como institución financiera de enseñarnos cómo se utiliza eso. Y eso justamente nuestro ejecutivo de cuentas lo puede hacer, ¿verdad? Derecho a conocer todos los costos del producto o servicio y las condiciones de la institución financiera para no tener malos entendidos. Como dijimos hace rato, tenemos derecho a preguntar todo lo que tenga que ver en el caso de los préstamos, por ejemplo, cuál es el plazo, cuáles son los intereses moratorios, ¿verdad? En caso de no cumplir, todo. Y si tenemos cuentas dentro del banco, tenemos que preguntar cuánto es el interés que nos va a aportar por nuestro dinero, ¿verdad? ¿Cuál es el funcionamiento? Justamente, todos ellos nos tienen que enseñar, por ejemplo, como les dije, hay muchas veces la gente no sabe que, por ejemplo, si metemos nuestra caja de ahorro a 180 días, que una vez que metes el dinero no podés tocar hasta los 180 días, aunque te plagues, ¿verdad? Una vez que firmaste, ¿verdad? La caja de ahorro a 180 días, no podés tocar, otros ponen a un año y no pueden tocar un año, tuvieron un imprevisto y no pueden utilizar ese dinero. Entonces, para evitar todo eso, también los ejecutivos de cuentas nos tienen que justamente, aparte de capacitar en el uso de los servicios, sí, ellos nos tienen que aclarar si hay costos adicionales administrativos, cómo se puede proceder para todo con el manejo de todo lo que tenga que ver en el movimiento dentro de lo que es el movimiento de los servicios del banco, ¿verdad? Y derecho a realizar quejas y reclamos y ser atendidos en forma en el momento que hacemos las quejas y reclamos. O sea, también tenemos derecho a reclamar y a quejarnos si algo no nos gusta o algo están haciendo mal, ¿sí? Y ellos tienen y tenemos derecho a ser bien atendidos haciendo esa queja, ¿verdad? Ahora bien, así como hay también derechos, hay deberes o obligaciones de parte nuestra como usuarios financieros. En primer lugar, tenemos nuestro deber es revisar y analizar detalladamente las condiciones de los productos o servicios antes de adquirirlos. Porque como les dije hace rato, si nosotros estamos haciendo un préstamo financiero, en el momento que firmamos, ni aunque nos plagueemos en donde sea, vamos a conseguir que se revierta eso, porque ya firmaste. Si está tu firma estampada, no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, revisar y analizar bien antes detalladamente las condiciones de los productos o servicios. Cuando habilitamos una cuenta, una caja de ahorro también, o utilizamos algún servicio del banco, también. Una vez que firmaste, vos estás autorizando a hacer ese movimiento. Luego, cumplir en tiempo y forma con los pagos de las cuotas de los créditos y los servicios adquiridos. Eso está bien claro. También un deber nuestro brindar información correcta a la institución. No podemos estar mintiendo a las instituciones, gente. Eso yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, estaban en alquiler
hay una dirección que figura, inclusive como ahora vos pones tu cédula y salen las direcciones que vos declaraste, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Y de repente no sale actualizada tu dirección, vos tenés la obligación de avisar de que te mudaste ya y de que hay que actualizar esa dirección. Porque en el momento que vos firmaste, por ejemplo, vas a hacer un préstamo y te sale la antigua dirección y el sistema automáticamente te imprime, ¿verdad? Y vos firmaste. Ahí abajo mismo dice con letra chiquita que eso que estás firmando es con declaración jurada. Es una declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que si se pilla de que vos diste algún falso dato, un dato falso, podés hasta llegar a consecuencias legales y penales, ¿sí? Entonces, cuidemos mucho toda la información que estamos dando a las instituciones. Tiene que ser las correctas siempre. Luego, llevar un registro de la cantidad de pagos que ya hicimos y controlar si nos están cobrando bien. También es un deber nuestro. Tenemos que controlar los pagos que hicimos, ¿sí? Mes a mes. En todo nuestro manejo de finanzas, tenemos que ser detallistas, ¿sí? Tenemos que ser detallistas, ¿ok? Tenemos que yo les desafío a ustedes, les animo y les desafío a que un mes, yo sé que es tedioso, pero durante un mes hagan, por ejemplo, lleven ¿cómo se dice? Un registro en un cuaderno o en un lugar que tengan fácil accesibilidad a ustedes y lleven un registro de todo el dinero que ustedes dieron, por ejemplo, en el día. Dice un 2,000 al que te limpió el parabrisas, a un 5,000 o un 10,000 al que te cuidó el auto. Bueno, anoten un poquitito eso y se van a dar cuenta, ¿sí? Se van a dar cuenta cuánto dinero están perdiendo por día y al mes. Y se van a dar cuenta del montón de dinero que perdemos. Entonces, eso, cuidemos nuestros gastos, cuidemos nuestros costos, también anotemos nuestros ingresos, ¿sí? Y también cuando estamos haciendo uso de los servicios financieros, ¿sí? Llevemos un registro detallado de todos nuestros pagos mensuales, ¿sí? Aparte de hacer nuestro presupuesto, hagamos un control así, por ejemplo, cuota 1 de 12, cuota 2 de 12, cuota 3 de 12. Entonces, para que por ahí no nos engañen, gente. Y si se cobró un día, en un mes, no pudiste pagar a tiempo y te cobraron interés moratorio, pongan ahí un monto de la cuota más interés moratorio. Entonces, lleven el control bien detallado de todos sus gastos, ¿sí? Y una cosita que me olvidé, en la parte del ahorro, por ejemplo, también les desafío y les animo, ¿verdad? A que hagan un ahorro todos los meses, ¿sí? Si, por ejemplo, no les sobra mucha plata, aunque sea 1,000 guaraníes por día, ahorren, vean y van a ver, durante un mes nomás les animo a que hagan eso también en la parte del ahorro. 1,000 guaraníes por día, 1,000 guaraníes por día, y sin tocar, agárrense ese, o sea, porque en el ahorro, en el tema del ahorro es hábito, es disciplina y hábito, no hay de otra, ¿sí? Es la disciplina y el hábito mes a mes, ¿sí? Y respetar eso, siempre. Entonces, hacer ese 1,000, durante un mes nomás le digo que se agarren el hábito de guardar 1,000 guaraníes por día. Cuando vean a fin de mes, ¿verdad? A fin de mes vean su 30,000 guaraníes. Mira, había sido, puedo ahorrar 30,000 guaraníes cuando yo pensé que no me sobraba nada, ¿verdad? Después, al otro mes puede subir a un 2,000, a un 3,000 y van a ver después los resultados. Y después así, sin querer, van a ver cómo se puede ahorrar. O directamente decir, a partir de ahora, 10%. Y esa es la fórmula que más se utiliza. Hay muchas formas de ahorrar, pero por ejemplo, esta es la fórmula que más se utiliza. Es decir, por ejemplo, un porcentaje X que vos vas a ahorrar. Y por lo general siempre un buen ahorro es el 10% de tu salario. Agarras 10% y guardas. Y toma esa disciplina y ese hábito de ahorrar todos los meses 10%. Y van a ver los resultados a los 1 año, ¿sí? Se van a sentir súper felices, ¿sí? Se van a sentir, pueden guardar en su casa, o si quieren pueden guardar en su cooperativa o en el banco, donde quieran ese 10% todos los meses y van a ver después a fin de año los resultados. Felices van a estar. Bueno, muy bien. Continuando con el tema de los créditos, ¿verdad? Ya hicimos el crédito, ya sabemos nuestros deberes, ya sabemos nuestras obligaciones. Ahora bien, llegó el momento también de hacer quejas y reclamos. Supongamos recibimos algún mal servicio de alguna entidad bancaria
Entonces tenemos que saber que hay los canales adecuados para hacer esa queja o reclamo. Dice, cuando un producto o servicio no se da de acuerdo a lo pactado, las personas están en su pleno derecho de reclamar. El reclamo es cuando un cliente o un consumidor, ¿verdad?, comunica a la institución financiera estar disconforme con el producto o servicio prestado. También se puede presentar quejas cuando no se está conforme con la atención recibida, ¿verdad?, con la atención recibida en la institución financiera. Para realizar las quejas o reclamos se puede seguir estos pasos. Y acá hacen los 3 pasos, ¿verdad? Directamente podemos ir con la institución financiera. Si, por ejemplo, nuestro ejecutivo de cuenta tenemos algún problema con el producto o servicio, o se retrasaron, por ejemplo, en el depósito de los intereses, o de repente en alguna sucursal de tu banco te atendieron mal, entonces tenés que dirigirte a la institución financiera con tu ejecutivo de cuentas y hacer el reclamo correspondiente, ¿verdad? O si por ahí algo pasó y que no está bien, te vas con tu ejecutivo de cuentas y haces el reclamo correspondiente. Si en la institución financiera no te hacen caso, puedes recurrir al Banco Central, en el caso de los bancos, y en el caso de las cooperativas, al INCOP, ¿sí? Según sea el caso. Aquí aparecen los datos del Banco Central, ¿verdad? Muy bien. Y en tercer lugar, si ni en el Banco Central o en la INCOP no te hacen caso, para eso está el servicio, ¿verdad?, las oficinas de la SEDECO, que es justamente la Secretaría del Consumidor, ¿verdad? Acá están los datos, su teléfono, sus correos, ¿verdad? Y con respecto al tema de la SEDECO, mucha gente dice, no, no sirve para nada. Bueno, yo les voy a contar una anécdota y con esto terminamos, ¿verdad? Una anécdota de justamente con la SEDECO, de que sí funciona. Con mi marido justamente pasó un caso similar, pero fue con respecto al servicio que él había hecho de una tintorería, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, mandó todos sus trajes, como él es abogado, siempre él mandó todos sus trajes a una tintorería X, muy conocida aquí de Asunción, ¿verdad? Y las tintorerías hacen servicio de delivery. En tu casa vienen, te retiran el saco y después en tu casa te vuelven a traer. Te entregan una contraseña que vos le entregas a la persona que te trae tu traje, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con mi marido? Siempre él utilizó los servicios de esta tintorería, ¿verdad? Yo no sé qué les pasó esa vuelta. Él tenía que hacer una presentación X, ¿verdad? Él mandó su traje, un hermoso traje, ¿verdad? Azul marino, hecho por una casa comercial muy famosa aquí de Asunción también. ¿Y qué pasó? Viene a retirar en casa, él le entrega el traje, le entregan la contraseña, 2 días después le traen el traje. Él cometió el error de no revisar el traje. Entregó la contraseña, correspondía con el código, y se fueron los de la tintorería. Él entró, llegó el día del evento, saca su traje, ese día recién le saca el traje, y se da cuenta que el traje, la parte de arriba, perfecto, pero la parte de abajo era el pantalón para una criatura de 12 años. ¿Sí? Y no, o mi pantalón se encogió o qué pasó, ¿verdad? Entonces me voy, yo miro, me maté de la risa, ¿verdad? Dije, claro que no es tu pantalón, era el mismo corte, el mismo todo, pero para una criatura de 12 años. Entonces él obviamente rápido agarra, le llama y le dice, no señor, nosotros le entregamos bien. Como no le hizo caso, se fue hasta la instalación, hasta el local de la tintorería, y le dijeron que no, hasta los personales, todo, nadie le reconoció, ¿verdad? Porque más todavía que él no revisó frente a la persona que le trajo, y encima, ¿verdad?, habían pasado, creo que 1 o 2 días después de que hicieron la entrega. Le dijo, no, pero yo ahora acabo de sacar, anoche saqué para la presentación, obviamente sacó, no pudo usar el traje, usó otro traje, ¿verdad? Obviamente. Y después se fue a reclamar al día siguiente. Entonces le dijeron, no, nosotros entregamos su traje, señor. Entonces le dijo, pues ustedes creen que esto es mío, le dijo, les mostró el pantalón, ¿verdad? No había caso, no había caso. Entonces pidió hablar con el gerente, habló con el gerente, el gerente tampoco le reconoció. Dijo, no, yo confío en mis personales, ese es el pantalón que usted entregó, señor. Le dijo, pero ¿en qué cabeza cabe de que yo entregue este pantalón con un traje grande, azul, para mí? Le dijo, pero qué ridículos son, le dijo, ¿verdad? Entonces no hubo caso. Entonces dijo mi marido, de la rabia, dijo, esto no se va a quedar así. Entonces fue a la SEDECO
le hizo la denuncia, ¿verdad? Él tenía fotos de su traje, todo, sacó fotos de todo lo que se le entregó, ¿verdad? ¿Qué hizo la SEDECO? Les llamó a la gente de la tintorería, obviamente al gerente, sí se les hizo un día, una audiencia de conciliación, así le llaman, ¿verdad? Frente a frente, hasta el último el gerente defendió su postura, mi marido también, ¿verdad? Obviamente después de analizar después de la audiencia de conciliación, tienen que arrimar todas las pruebas, todas las partes, y después analizan los de la SEDECO y ellos determinan. La SEDECO determinó que mi esposo tenía razón y que los de la tintorería tenían que pagar una confección nueva de un traje. O sea, eso les costó a ellos, eso le costó a ellos el no haber aceptado que se equivocaron. Pero no sabemos qué pasó con el pantalón de mi marido, si se quemó o comió la máquina, entonces le mandaban el pantalón de una criatura que habrá sobrado también por ahí, ¿verdad? Quién sabe que otras personas le estafaron, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ¿verdad? Su chiste le salió por no querer reconocer un pantalón, ¿verdad? Tuvieron que pagar la confección completa en la misma casa comercial donde él había mandado a hacer su traje anterior, ¿verdad? Entonces, eso le costó. Y realmente, mi marido tiene un traje en la parte de arriba y otro igualito de la misma casa comercial que mandó a hacer la tintorería por mandato de la SEDECO. O sea que la SEDECO sí funciona realmente, sí se respetan los canales y se hacen las denuncias de forma correcta. Y bueno, con esto terminamos nuestra unidad 3, ¿sí? Y hemos dado todo lo que son las metas financieras, hemos dado lo que son los presupuestos, hemos dado lo que es el ahorro, hemos dado lo que es el plan de ahorro, ¿verdad? Cómo están íntimamente relacionados todos estos temas. También estos son temas que manejan los emprendedores, justamente. También vimos la parte de créditos, ¿verdad? Cómo calcular la capacidad de pago, ¿verdad? También vimos la parte de lo que es el sistema financiero, los deberes y obligaciones de los usuarios financieros. Y obviamente, vimos también cómo se hace una queja, cómo se hace la queja y los reclamos dentro de lo que es el sistema financiero. Bueno, con esto terminamos nuestra unidad 3.